¿Cómo están, pueblo? ¿Cómo están, Aníbal? Buenas tardes, Carlos, Buenas doctor tardes, Jorge. buenas tardes. Buenas tardes. Miren, hoy tenemos un invitadazo de honor. Sí, tenemos al doctor Jorge Gastón como invitado. Vamos a hacer un programa muy especial aquí en Oscuridades TV. Y pues bueno, esperemos que les agrade, amigos. Aníbal, bienvenido. Bueno, pues gracias, maestro Jorge Gastón. Estamos de manteles largos con una plantita a propósito del día, porque nos da muchísimo gusto que esté usted aquí hablando hoy de un momento trágico, difícil, pero muy pedagógico, que fue el 28 de mayo del 2004. Entonces, nos da mucho gusto que venga, y hoy, Día Internacional del Medio Ambiente, ¿no? Que también platicamos un poquito. Carlos. Bueno, pues regresando con otro programa más, ya casi, como lo hemos mencionado casi en todos los programas, ya casi para el año, y pues manejando como siempre temas muy importantes, y pues qué más con personas que nos pueden brindar mucho de estos temas como usted, maestro. No, pues gracias. Y pues bueno, amigos, acuérdense que estamos en algún lugar de la ciudad de Guadalajara, no decimos exactamente dónde por razones de seguridad. Y pues bueno, hoy, el pasado 28 de mayo se cumplieron 13 años, ¿verdad? 13 años de un evento pues muy doloroso para el mundo, ¿verdad? No solamente para la ciudad de Guadalajara, por el asunto aquel de la marcha del viernes 28 de mayo del 2004, en donde pues bueno, el gobierno envió provocadores a la gran manifestación que se inició acá en López Mateos, en la Glorieta de la Minerva, y que desgraciadamente concluyó en un hecho violento aquí más o menos en la calle 16 de septiembre, y que bueno, pues todo lo que sucedió ahí, pues bueno, de una manera como muy oscura queda en la tragedia de la conciencia histórica, ¿no, Aníbal? Y pues bueno, para ello nos dimos a la tarea de contactar al doctor Jorge Gastón, que pues bueno, él realizó un documental y hizo una investigación detallada, y aunque usted no lo note, sí, doctor, nosotros lo hemos seguido muy cuidadosamente. Nosotros somos profesores, y los trabajos que usted ha hecho, por ejemplo, el documental que hizo, nosotros lo hemos usado mucho para nuestras clases, para explicar lo que es la psicología social. Y pues bueno, para empezar nos gustaría, doctor Jorge, preguntarle pues hacer una pregunta detonadora de inicio para empezar con el diálogo, ¿verdad? ¿Por qué la violencia el 28 de mayo del 2004? Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir, ¿no? Al contrario. Ya sabíamos, hemos hecho algo de seguimiento también de sus producciones, y pues es un gusto que ya nos tocó estar por acá. Sí. Bueno, miren, ¿qué comentaría? Precisamente en lo que es la labor de investigación que hicimos sobre el caso, y en algo de los materiales que tuvimos oportunidad también de generar, hacemos un análisis de un concepto que llamamos violencia institucional, ¿sí? La violencia institucional pues es un tipo de violencia promovida principalmente por el Estado, aunque no exclusivamente, pero sí principalmente promovida por el Estado, a un grado tal que llega a normalizarse, a convertirse como algo natural, entre comillas, ¿no? Algo pues que la gente ya vive cotidianamente, quienes la sufren, pero también quienes la llevan a cabo, ¿sí? Tiene muy diversas formas de manifestación, desde las más sutiles, como puede ser el someter a una serie de trámites burocráticos a ciertas personas cuando tienen algunas necesidades muy concretas que se supone el Estado debe de cubrir, y entonces pues viene un montón de dificultades, vienen trámites laberínticos, vienen desgastes, una persona enferma que requiere una atención pronta, y ahora resulta que las instituciones de salud, que cada vez son más debilitadas, adelgazadas, desacreditadas por el propio Estado, resulta que les dan cita hasta dentro de 5 o 6 meses, por ejemplo. Sí. Entonces estamos viendo desde ese tipo de violencias, pueden ser encubiertas o disfrazadas, en donde están omitiendo responsabilidades que corresponden al Estado, incluso que le están pasando a manos privadas,
¿sí? Porque ahora ya servicios, sí, con este ejemplo de salud, son privatizados, entonces ya hay que pagar por ellos, ¿no? Y no ser beneficiarios de ese derecho que se tiene, ¿no? Hasta lo que es ya violencia vía desapariciones forzadas, violencia vía represiones abiertas, violencia vía asesinatos, crímenes en directo, y dentro de estos dos polos, pasando por una infinidad y variedad de formas de ejercer esa violencia, ¿no? Entonces, el punto es, ¿por qué precisamente? ¿Por qué esa violencia institucional? ¿Por qué todas esas manifestaciones? ¿Por qué todas esas expresiones, ¿no? Y en un momento dado también yo, pues en la experiencia que hemos tenido revisando, analizando, haciendo seguimiento de casos como el del 28 de mayo de 2004 o algunos otros afines, veo por un lado pues una necesidad enfermiza de mantener el control, ¿sí? ¿Para qué? Para sustentarse en posiciones de poder, ¿sí? Y por otro lado, pues el miedo. O sea, el miedo que se tiene a la ciudadanía, el miedo que se tiene a la organización, a la participación social, el miedo que se tiene al cultivo de principios y valores que apunten hacia la autonomía, ¿sí? Hacia la capacidad del pueblo de decidir, de hacer, hacia lo que incluso originariamente plantea la Constitución, que el poder es del pueblo y debe de emanar del pueblo, ¿sí me explico? Entonces el punto es, ante cualquier atisbo, digamos, de participación, de iniciativa, de ganar espacios de autonomía, de expresarse, de protestar, pero también de lanzar iniciativas alternativas que hagan perder cierto control porque va quedando en manos de la gente, pues hay que actuar para desincentivar, para obstaculizar, para mediatizar o incluso, si es necesario, para reprimir. Y el caso del 28 de mayo pues no se sale de ese esquema, ¿no? A fin de cuentas, lo que vemos es una acción represiva del Estado por la iniciativa de un personaje, Ramírez Acuña, gobernador del Estado de Jalisco en ese entonces, y pues siendo secundado por sectores que tenían el mando, puestos de mando en cuerpos policíacos también, y que, bueno, desencadena este tipo de represión, ¿no? Que llega a convertirse prácticamente en un caso de cobertura internacional, sí, por lo cruento de la acción, sí, pero también, bueno, porque había muchos reflectores y cámaras enfocados a la ciudad de Guadalajara, porque esa represión se da en una marcha en el marco de la Cumbre América Latina, el Caribe, Unión Europea, de jefes de Estado, de primeros ministros, que se da en Guadalajara y que tuvo como sede lo que es el Instituto Cultural Cabaña, ¿no? Entonces, pues hay ciertas personas totalmente imputables y conscientes de lo que hacen, pero que luego tienen afanes de proyección, incluso con una actitud pues machista, patriarcal, y yo lo catalogo como una especie de caciquismo fascistoide, el que se expresa en ese momento en una persona que incluso años después le han preguntado varias veces en torno a por qué hizo eso, y él responde que lo volvería a hacer, ¿no? Casi como a Díaz Ordaz, ¿no? De alguna manera, sí, y paradójicamente a Díaz Ordaz lo mandaron a España, a Europa, y a este señor también, después de darle un premio muy momentáneo y simulado, yo diría, como secretario de Gobernación, luego lo manda también un tiempo a aquellos lares, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ahí vemos cómo se concatenan cuestiones socioestructurales muy complejas, cuestiones coyunturales y contextuales del lugar y del momento, cuestiones grupales de ciertos sectores, digamos, de la derecha
ultraconservadora en Sí. México y represiva, y de ciertos individuos o personajes que inciden en estas decisiones. Entonces, digamos, la respuesta pues es una respuesta compleja que implica desde incidencia de ciertos individuos hasta factores socioestructurales, pero todo ello estrechamente relacionado, o sea, ni caer en sociologismo ni en individualismos, sino todos esos factores están relacionados. Espero de alguna manera más o menos responder a la pregunta. A ver, doctor, mire, bueno, está este concepto entonces de violencia institucional como el artífice, ¿no? Como para entender un poquito como las motivaciones por parte del Estado hacia, en general, la sociedad civil. Ahora, en el caso del 28 de mayo del 2004, bueno, fue una semana, digamos, en esta tercera cumbre de países de Latinoamérica, del Caribe y de la Unión Europea, en donde, bueno, paralelamente estuvieron organizándose otras actividades por parte de los grupos llamados altermundistas, ¿no? O grupos que en algún sentido han sido críticos en contra de la globalización o el neoliberalismo, pues, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, es más o menos teóricamente tiene como el mismo sentido. Y bueno, fue una semana, digamos, en donde, pues, con el paso de los años, con la investigación se ha visto que el gobierno estuvo preparando todos los elementos concernientes para el ejercicio de esa violencia institucional de una manera radical. A mí me gustaría preguntarle si nos puede un poquito como reconstruir durante la semana más o menos como del 24 de mayo al 27, al jueves 27, es decir, días previos. Antes hubo varias manifestaciones también en el centro de la ciudad, en donde se pudieron ver como los primeros indicios de provocación por parte del Estado o de grupos encubiertos, ¿verdad?, que el mismo Estado lanzó ahí como para empezar como a sembrar el terreno. Entonces, lo que usted comenta de esta socioestructura me parece como clave para entender que no fue un asunto que se salió de control por parte de los manifestantes, sino que hubo como un plan muy bien orquestado, ¿no? Dentro de alguna de las tesis que usted maneja, que es la tesis de la provocación. Bueno, mira, cabría mencionar que precisamente en los días previos se estuvieron haciendo algunos preparativos, varias cosas. Uno, fueron preparativos en la sede de donde iba a ser la reunión oficial, pero también se estaban haciendo preparativos en lugares, en espacios donde iba a haber eventos alternos, ¿sí? En tercer término, también se estaban haciendo preparativos para aislar una parte del centro de la ciudad en torno al Instituto Cultural Cabañas. En estos términos se estuvo poniendo incluso una valla metálica con unas hojas de metal bastante altas, como de 3 metros más o menos, sí, y muy reforzadas, prácticamente aislando el centro de la ciudad desde lo que era más o menos las inmediaciones de la Plaza de Armas, a la altura de Alcalde, hasta la parte trasera del Instituto Cultural Cabañas, en donde había personal de la Policía Federal supervisando quiénes entraban y quiénes salían. Gentes que vivían en la zona, gentes que trabajaban en el lugar, tenían que identificarse, etcétera, etcétera. Entonces ya comienza a presentarse esa dinámica inusual, digamos, en el centro de la ciudad de Guadalajara. Paralelamente a esto, como decía, desde semanas antes se estaba ya recibiendo integrantes de distintas organizaciones y redes nacionales e internacionales que acudían para participar en eventos alternos, para dar cobertura a los eventos alternos. Se rentó una casa como espacio también, centro de medios independientes, y se comenzaron a llevar varias acciones, varias actividades, conferencias, mesas redondas, foros públicos, actividades callejeras, etcétera, etcétera. Para ello se conformó desde un par de meses antes una red efímera que se llamó Otro Mayo Guadalajara, que estaba conformada por personas y organizaciones que habitábamos en la zona metropolitana de Guadalajara,
con la intención precisamente de apoyar logísticamente también de lanzar algunas iniciativas de organización de eventos alternos. Entonces había mucha actividad, era así como que un semillero, digamos, de iniciativas muy interesantes. Se tuvo la oportunidad también ya de hacer algunas labores coordinadas con algunas redes nacionales, además de los organismos locales y de grupos incluso que surgen en esa coyuntura también, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que sucede con respecto a los aparatos de seguridad y cuerpos policíacos del Estado? Se estuvieron llevando a cabo supuestos entrenamientos a grupos de policía para confrontar a manifestantes agresivos, según eso. Entonces, gente cercana, digamos, a los entornos de seguridad del Estado y del municipio, nos comentaban que literalmente los ponían a entrenar, hacían vallas, y entonces un grupo de policías hacía vallas y otro grupo atacaba la valla. Y luego rotaban los papeles, ¿no? Como para que tuvieran que enfrentar esto. Pero además también hubo evidencia, de hecho hubo algunas policías también, que denunciaron que los estaban sometiendo a tratos inhumanos, los encerraban por días enteros en bodegones, simplemente hacían el llamado, o sea, vengan, se tienen que venir, no tenían ni siquiera cobijas para acostarse, no tenían baños dignos, dificultades incluso para alimentación y demás. Y en la medida que se acercaban los días a las fechas del evento, este tipo de actividades aumenta. ¿Qué sucede con esto? Pues que sometían a presión a los mismos policías, a las y los policías, y además pues les inyectaron, digamos, la versión de que estaban por llegar globalifóbicos, que iban a destruir la ciudad, muy peligrosos, ¿sí? Vándalos, que iban a hacer desmanes y demás. Entonces, por un lado, someterles a esa presión en lo cotidiano y por otro lado, inyectarles esa versión de las cosas, al momento en que ya se les da salida durante los días de las actividades principales y las marchas y demás, pues las y los policías ya estaban en un estado de estrés y de tensión extremo. Entonces, eso no fue gratuito. Todo lo que sucede en esos días previos no es gratuito, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Que ya en los días inmediatos previos al 28 de mayo, propiamente el 28 y días posteriores, hubo varios incidentes, un intento de llegada para colocar alguna infraestructura mínima movible para pernoctar en el Parque Rojo, fue impedida, se dificultó mucho. No hubo una represión abierta muy fuerte, pero sí hubo algunas acciones de este tipo de intimidación, y a fin de cuentas pues no fue posible que se establecieran en ese lugar. Les ofrecían en un momento dado el Parque González Gallo, que está bastante retirado del centro de la ciudad y estaba en malas condiciones. Ahorita se le ha dado un poquito de mantenimiento, pero bueno, estaba en muy malas condiciones el lugar. Y en un plano intermedio se logra que se establezca un campamento frente a lo que es el Parque Agua Azul, en uno de los extremos de Plaza Juárez, en donde está un pequeño museo de arqueología, si mal no recuerdo. Y bueno, pues allí en la víspera también se da otro incidente. Llega la policía, rodea el lugar. Estábamos en un evento, recuerdo, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Centro Universitario, en el Auditorio Salvador Allende. Estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y otras gentes más allí en un evento, dentro de los eventos alternos que se han planteado, y se avisa pues que la policía está rodeando el campamento. Entonces una gran cantidad de gente que estábamos en el auditorio nos trasladamos, y lo que pudimos constatar, incluso hablando, hubo una comisión que nos acercamos con algunos funcionarios de gobierno, y lo que argumentaban es que se había tenido que
ingresar al campamento porque había información de que se contaba con algunos armamentos. Y bueno, pues capearon casa de campaña por casa de campaña, a los sleeping, todo, y pues no encontraron nada, no encontraron absolutamente ningún armamento, y solamente algunos palos de los que se usan para las mantas, para hacer las mantas, y bueno, varios policías salieron con los palos de este tipo. Con las armas. Sí, no había absolutamente. Recuerdo que en ese entonces se decía que estaban buscando armas de destrucción masiva por el teatro que montó Estados Unidos por esas fechas, en Irak también, y que resultó pues totalmente falso igual ese discurso. Y bueno, las cosas de alguna manera se tranquilizan, se calman en ese momento ya de la noche, pero pues viene el 28 de mayo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede el 28 de mayo? Bueno, ahí tuvimos hago un paréntesis. En esos años yo estaba llevando a cabo un proyecto de investigación precisamente sobre lo que se hacía durante los eventos y espacios alternativos en distintas ediciones de reuniones cumbre que se hacían, ¿no? Era un proyecto muy costoso en cuanto a los traslados, pero bueno, logramos conseguir algunos financiamientos, la mayoría de ellos independientes, para acudir, por ejemplo, a una cumbre del ALCA que se realizó en Miami, a otra cumbre también del ALCA que se realizó en Quebec. Estuvimos en una cumbre regional del Foro Social Mundial en Cancún, en la cumbre de la OMC en Cancún también, en diversos lugares, en el DF también estuvimos en varias. ¿Y qué es lo que hacía ahí? Además de estar en contacto, participando, acercándonos lo más que se podía a eventos alternos, no se pueden cubrir todos, porque si el evento oficial es uno solo, los eventos alternos son muchos, y además son muchas corrientes, son muchas agrupaciones, son diversas redes, no se hacen eventos únicos. Lo que sí solía suceder en todos esos casos es que las diferentes partes, los diferentes grupos, las diferentes corrientes, las diferentes redes, aunque tuvieran a veces sus diferencias y por su cuenta hacían sus eventos, sí se lograba consensuar al menos una marcha común. Así es. Y eso sucede en Guadalajara. Entonces en Guadalajara, ¿qué es lo que sucede? Que el 28 de mayo parten dos marchas a un mismo lugar, una de la Minerva y otra de la Plaza Juárez, y donde se iban a reunir para hacer una especie de meeting político-cultural, era en las inmediaciones de los templos de San Francisco y de Aranzazú, en el centro de la ciudad, a unas cuantas cuadras de la confluencia de Juárez y 16 de septiembre, que es donde fue un poco más el teatro de los hechos. Maestro, ¿me permite sí, cómo no. Porque ese es un dato también muy importante, el hecho de que sobre la cumbre del 28 de mayo había estado precedida incluso por aquella confrontación muy fuerte, ¿se acuerdan? La cumbre de Foro Mundial de Davos en Suiza, y que yo recuerdo ya se tenía como una serie de eventos donde había mucha protesta ciudadana en torno al neoliberalismo y la globalización, y que en esa cumbre de Cancún hay diferentes sucesos. Del que yo recuerdo más fue de un campesino coreano, si no recuerdo, vietnamita, que él ante una valla se clava un cuchillo en el corazón como protesta porque no recuerdo si una empresa le había despojado de su tierra, ¿no? Entonces, digamos que había estado en escala de una protesta y que se fue gestando este movimiento del altermundismo, cuyo lema era otro mundo es posible, este mundo no lo queremos, ¿no? Sí, ese fue durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, el compañero Lee, que fue el que se, digamos, autoinmoló como una forma de protesta, en donde hubo situaciones muy interesantes en las marchas que igual ahorita pudiéramos platicar, porque ahí se dio, digamos, ahí se dio una situación diferente con respecto a los cuerpos policíacos que hacían valla.
Y ahí se logró anular una estrategia de provocación también que se estaba montando. Ahorita les platico. Lo que pasa es que nació en 28 de mayo en Guadalajara, se dio una modalidad de provocación un tanto diferente y en tiempos diferentes a como se dieron en Cancún. Ciertamente en Cancún, durante lo que fue antes de la cumbre de la OMC, hubo una reunión regional del Foro de Davos y ahí sí hubo una represión muy fuerte de cuerpos policíacos que estaban comandados por un individuo que tenía como 4 meses como jefe de la policía de Cancún municipal, pero pudimos averiguar que él desde antes trabajaba para el CISEN. Entonces ahí podemos comenzar a hacer conexiones y resulta que en ese foro de Davos la Policía Federal no actuó, fueron los municipales bajo el mando de este tipo, así de este sujeto, que luego decía que me tocó verlo literalmente en una entrevista de televisión que le hacen al día siguiente, decía que los jóvenes que estaban protestando traían pintura roja. Y que entonces ellos se lo habían puesto en el cuerpo cuando hubo compañeros seriamente golpeados, que nos tocó directamente estar luchando con los policías, entre policías que los querían aventar a camionetas de policías y compañeros y compañeros de organizaciones y redes civiles que los queríamos llevar a las ambulancias, literalmente. Fue tremendo también lo que pasó. Pero bueno, en el caso del 28 de mayo de Guadalajara, resulta que estaba yo en pleno desarrollo de este proyecto de investigación y en este proyecto de investigación lo que trataba de hacer era la mayor cobertura posible de los eventos alternativos. ¿Por qué? Porque siempre el discurso oficial y en los medios de comunicación, en eventos alternos a las reuniones cumbre, en otros países o en México, la imagen que se proyectaba de quienes participaban en los eventos oficiales era gente con corbata, bien peinada, todo el mundo saludándose y sonriente. Y cuando se trataba de presentar la acción de otras organizaciones, no todo el mundo de hecho se autonombra como altermundista, es digamos el término genérico que se maneja, así lo voy a usar simplemente como tal. Entonces gente de otras organizaciones pasa altermundismo cuando el discurso oficial o los medios de comunicación trataban de reflejar una imagen, era saqueos, romper vidrios de comercios, gases lacrimógenos, ataques a la policía, cosa que era totalmente falsa. En todos los eventos que me tocó cubrir, nunca hubo una sola acción de manifestantes para atacar comercios. Sí llegabas a ver que pintaban consignas, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero que fueran a atacar y saquear, nunca, nunca. Y en todos los casos, y lo digo categóricamente como testigo directo y como investigador que me dedicaba precisamente a checar eso, en todos los casos, el inicio de las acciones violentas venía de cuerpos policíacos o de cuerpos de seguridad, no de manifestantes. O de provocados. Sí. Así, literalmente. ¿Qué es lo que sucede entonces en Guadalajara? Pues, y lo digo aquí, en aquellos tiempos incluso tuvimos muchas presiones, tuvimos muchos problemas, mucho intento de intimidación incluso psicológica, nos seguían, nos estuvieron investigando y demás. ¿Por qué? Porque pues sacamos el producto que sacábamos en cada caso que investigábamos de reuniones, de eventos alternos a reuniones cubrir. Particularmente me dedicaba también a cubrir las marchas y a cubrir fotográficamente qué es lo que sucedía precisamente en las vallas. Cuando la marcha llega a una valla, ¿qué pasa? Y ahí estábamos tomando eso. ¿Qué sucedió aquí? Pues ¿qué es eso? Entonces, estando en la valla, aquí en Guadalajara, veo cómo comienza a aproximarse un grupo de personas con actitud sospechosa y con dos individuos que daban ciertas indicaciones, pero como señales ya. No tanto verbalmente, sino como ciertas señales, y al ver eso dije, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces comencé a hacer seguimiento fotográfico, y es como pudimos hacer la reconstrucción de hechos. Entonces, luego posteriormente una persona nos ayudó a hacer una reconstrucción computarizada de cómo se dio el movimiento y el desplazamiento del grupo de provocadores y provocadoras, también de la marcha, sí.
Pero ahí se ve claramente cómo esta gente es gente que no pertenece a ningún grupo, a ninguna organización de la marcha, que se dedican a moverse hacia la... Y algunos de ellos incluso estaban desde antes de que iniciara la marcha, porque la metodología que seguíamos es pues de averiguar y en su caso tener monitores en diferentes lugares del trayecto de la marcha para ver qué está sucediendo. Entonces, desde antes de que iniciara la marcha de Plaza Juárez y la marcha de la Minerva, ya había algunas de estas personas en el lugar de destino de la marcha, haciendo preparativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace un despliegue, se comienza a atacar a la valla policíaca que estaba en ese lugar, algunas personas de este mismo grupo de provocación se dedican a estar motivando, digamos, a ciertas gentes a que se sumaran al ataque. Y algunas personas cayeron en eso. Sí. Tuvimos oportunidad de entrevistar a algunas de estas personas posteriormente y lo decían, es que me dejé llevar. Sí. Y ya después es cuando reflexiono y digo, ¿pero qué pasó? Pues la adrenalina, el momento, la emoción, pero también la indignación acumulada que se tiene, ¿no? Ante la misma violencia institucional cotidiana de tantas cosas y de tantos años y demás. Pero sí hacían esa reflexión después, decían, es que no fue la mejor forma de desahogarse. Y paralelamente a esto, cuando ya estaba esa valla atacando la línea policíaca, cuando ya estaba ese grupo atacando la valla y la línea policíaca, que estaba más o menos localizada a unos 40-50 metros de Juárez por Alcalde, o 16 de septiembre, que se cambia el nombre más adelante, quienes estaban en la marcha habían acordado que se iba a hacer una primera parada precisamente en esa esquina de Juárez y Alcalde 16 de septiembre, para que se leyera un pronunciamiento y luego la marcha iba a continuar hacia las inmediaciones de los templos de San Francisco y Aranzazú, unas 3 cuadritas hacia el sur de la ciudad, del centro. Pero dado que ya estos provocadores comienzan a atacar la valla policíaca, deciden no hacer el alto ahí y continuar. Entonces, exactamente en la esquina de Juárez y 16 de septiembre, aproximadamente 40-50 metros de la valla y de la acción de los provocadores, se forma un cinturón de seguridad por parte de los mismos marchistas, para proteger la marcha y que ésta continuara hacia Aranzazú y San Francisco. Aproximadamente 20 minutos después de que comienza la acción de provocación, en la columna de la marcha llega el bloque de organizaciones anarquistas y libertarias, que eran las principales acusadas por el gobierno de haber hecho la provocación. Ellos ni siquiera estaban ahí cuando inicia la provocación. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan a esa conferencia? Refuerzan el cinturón de seguridad. ¿Sí? En ese momento, 2 de los provocadores se aproximan al cinturón de seguridad, donde ya está una buena cantidad de compañeras y compañeros de estos grupos anarquistas y libertarios, y los quieren jalar para que se sumen al ataque que se está haciendo a la valla policíaca. Entonces, estos jóvenes anarquistas y libertarios se cruzan codo con codo, refuerzan el cinturón y comienzan a gritar resistencia, no violencia, resistencia, no violencia. Entonces, cuando estos 2 provocadores ven que no va a dar resultado su estratagema de jalarlos y sumarlos al ataque, comienzan a gritar los provocadores. A la gente le empiezan a decir a voz muy alta, aquí hay 2 tipos de policías. Aquellos, los de la valla policíaca que estaba siendo atacada, y estos, los jóvenes anarquistas y libertarios. ¿Sí? Pero tampoco se dejaron llevar por la provocación, que querían hacer un último intento, no sumarse al ataque, pero sí como que confrontarse con ellos. No respondieron. ¿Qué es lo que sucede? Que la valla policíaca, la primera línea de valla policíaca, había un comandante que les decía con altavoz
a los policías, resistan, no respondan, se los digo literal, ahí estuve en el momento tomando fotos, escuchando. Pero ese no fue Luis Carlos Nájera. No, ¿verdad? no, ese parece ser que era agente de la Policía Federal. Y entonces decían, resistan, no respondan, resistan. Y tú veías luego cómo se acaban arrastrando algunos policías con heridas, ¿no? Con algunas quemaduras o incluso fracturas en los pies, porque el grupo de colocadas también traía unos tubos y golpeaban en la parte de abajo de los escudos. Y no respondieron. ¿Qué es lo que sucede después de 40 minutos más o menos de esa acción? Sí aventaban espuma, la versión de los gases lacrimógenos eran espumas, aventaban espumas, luego ya después también aventaban gases. Pero por el lado, esto estaba sucediendo en Alcalde, casi esquina con Pedro Moreno. ¿Sí? Y entonces de repente aparece otra línea policíaca acercándose por Juárez, hacia 16 de septiembre. ¿Sí? Entonces, los provocadores, al ver que aquí no daba resultado su estratagema y no se soltaba la policía, porque había muchísimo policía atrás a responder el ataque y a reprimir, se van hacia este otro lado, hacia Juárez, en esta otra línea policíaca que viene acercándose, pero esta otra línea policíaca sí era municipal. Aquí sí estaban al mando de Nájera y el Pinto y otras gentes, era del municipio y del estado. ¿Sí? Y ellos sí comienzan a enfrentar a los provocadores. Y entonces cuando ya se sueltan los policías, se da una estrategia de retirada de los provocadores. Y desaparecen. Y entonces los policías se dejan ir a la gente. A gente que estaba participando en la manifestación, se dejan ir sobre el cinturón de seguridad, se dejan ir sobre transeúntes, ¿sí? Y se desata una racia que duró hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Y ahí nos tocó estar más o menos hasta esa hora en varias zonas del centro de la ciudad, que pudimos estar observando una serie de acciones que llevan a cabo tanto policías uniformadas como policías vestidas de civil, principalmente municipales y del estado, y resulta pues que a ninguna persona se la llevaron a oficinas de la Procuraduría Federal, sino a todas se las llevaron. Algunas gentes las estuvieron introduciendo, yo lo vi, aunque lo niegan, y lo digo categóricamente, algunas gentes las estuvieron introduciendo a Palacio Municipal de Guadalajara, y a otras gentes las estuvieron llevando a la Procuraduría, a centros de reclusión, espacios de reclusión de la Procuraduría del Estado. ¿Sí? Luego ya los concentraron en un solo espacio del gobierno del Estado, y es ya donde se vienen pues todas las acciones posteriores durante el día siguiente de manifestación y demás, demandando pues que liberaran a las personas que estaban presas. Pero se da una represión muy fuerte durante un par de horas en la zona centro de la ciudad. Sí. Hay mucha gente golpeada, detenidos. No acabaría pues, de platicarles en ese momento, incluso que estaba yo tomando fotografías, un momento en que tuve que dejar de tomar fotos, para más bien estar apoyando a algunas personas. Y recuerdo que llevaban detenidos a una pareja, una española y un español, atraviesan la valla policíaca, y ahí les dicen, oye, pues si nosotros nomás estamos tomando fotos, sí estábamos aquí todo, pero no estamos haciendo nada, ni provocando, ni atacando nada. Entonces un policía como que accede y dice, bueno, está bien. Entonces yo me atravieso la valla policíaca, no traía corbata, pero sí estaba peinado y traía mi camisa planchada ese día. Entonces me atravieso la valla y los tomo de los brazos y les digo, vénganse para acá. Pero están tan asustados que pues, no sé qué pensaran que era yo, se me zafaron de los brazos y siguieron caminando hacia la boca del lobo, ¿no? Y pues también nos sabrán. ¿Qué sucede? Pues expulsan del país a un buen de personas que venían de otros países. Detienen, pues ustedes lo saben, a muchísima gente, decenas de
compañeras, compañeros, y luego viene posteriormente un proceso legal de larga duración, digamos, para, uno puede decir es de mediana porque fue como un año, sí, pero la gente que está dentro de los lugares de reclusión, de la penal y demás, pues no se vive como tiempo corto o mediano. Y se genera todo un proceso organizativo muy interesante posterior, a partir del cual surge lo que se llamaba una red que se llamaba Coordinadora 28 de Mayo, en donde se dijo, pese a diferencias que tengamos, coincidencias y pese a diferencias que tengamos quienes integramos en este momento esta red, pues vamos a estar unidos hasta que salga el último de los que está preso, ¿no? Y pues fue una experiencia muy solidaria, muy enriquecedora, pero también llena de conflictos y problemas, de divisiones, de infiltrados, también hubo infiltraciones, por supuesto, pero con todas las dificultades se logró mantener incluso un plantón en el lugar hasta que salió la última persona, que seguían varios procesos legales, los acusaban de lo más inverosímil, y los iban dejando libres a cuentagotas. Algunos incluso todavía ahora tienen que estar yendo a firmar cada cierto tiempo, pero pues fue una experiencia muy fuerte, muy difícil y a la vez muy enriquecedora, ¿no? En su momento. Porque yo quisiera que nos comentara un poquito más, al menos, sobre esta represión que usted vio directamente a pocos metros contra hombres y mujeres completamente sometidos en el piso y que estaban siendo pateados o golpeados de manera muy bárbara y cruel, maestro, en la cabeza, ya inconscientes, y que algunas tuvieron que ir fueron a los hospitales. Sí. Fue una represión muy bárbara allí, y bueno, los separos de la policía, los testimonios que ellos cuentan también son espeluznantes, ¿no? Sí, de hecho, incluso se metían a detenerlos de manera ilegal a centros hospitalarios, a hoteles, a restaurantes. Cuando ya la gente más o menos se había calmado la cosa, les digo, después de la represión directa hubo una razzia de varias horas, como hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces ingresaban a lugares en donde legalmente no podían ingresar y sacaban a la gente y se la llevaban. En el momento o en el lapso, digamos, donde se dio la represión más cruenta, más sangrienta, pues uno podía ver la expresión de los mismos policías, los ojos perdidos, la mirada perdida, ¿no? En una especie de trance, pero en sentido negativo, ¿no? Porque pues los estados tránsicos tienen también beneficios y, digo, ciertas expresiones en prácticas meditativas, la danza, qué sé yo, pero aquí era una versión totalmente perversa, digamos, esa expresión, metidísimos en esa acción, o sea, no veías que se detuviera. Y no era uno solo sobre una persona, sobre cada persona se dejaban ir varios, y puntapiés, macanazos, todo lo que podían, ¿no? Incluso veías como en momentos los policías dejaban de hacer eso porque estaban tan agitados que tenían que tomar aire, ¿no? Casi se asfixiaban, se ahogaban de que les saltaba el aire, y luego seguían, se sumaban y seguían, y pues la gente muy golpeada, muy dañada, la verdad. Después de esto, ya cuando los detenían, pues los sometieron a muchos tratos inhumanos, vejaciones, torturas en los espacios donde los tenían recluidos, y esto pues aumentó el daño físico y psicológico y moral incluso de estas personas, y pues los policías desatados, ¿no? En ese sentido. A mí me gustaría preguntarle varias cosas, doctor, porque mire, una es, me llama la atención, yo no sabía de este dato del comandante que estaba allí en la valla de policías de Pedro Moreno, que les decía que arrestían a los policías. Llama la atención, o sea, que fuese una valla precisamente de policías, ¿no?, federales, y que, bueno, en contraposición a la otra valla de policías que estaba acá por Juárez, que eran policías municipales, probablemente pudo haber como órdenes contradictorias que se les daban a ambos, ¿no? Quizás era parte también como de una estrategia de una mente malévola, ¿no? De lanzar informaciones contradictorias
incluso para que la misma confusión se siembre, ¿no? en los cuerpos policíacos, y en algún sentido se refuerce como la intención de los provocadores por la misma confusión de la policía, y eso mismo también provoque también que las reacciones en cadena por parte de algunos manifestantes también pues tengan como su efecto, ¿no? No sé usted qué nos puede decir sobre eso. Esa puede ser una hipótesis manejable que valdría la pena tratar de indagar más a fondo de ella, ciertamente, pero algo que sí podríamos mencionar es que en las indagaciones que se hacen en los días posteriores, incluso hasta por periodistas y otras personas y gentes cercanas a los espacios organizativos, parece ser que sí hubo órdenes diferenciadas a nivel federal y a nivel estatal y municipal. En el caso federal, quien estaba coordinando actividades de la cumbre era Porfirio Muñoz Ledo. Y él declara, de nuestra parte y los cuerpos de seguridad nuestro, nada que ver con eso, ¿sí? Incluso el entonces secretario de Gobernación, Krill, también se lava las manos, ¿sí? Y en cambio, Ramírez Acuña asume toda la responsabilidad. Dice, sí, yo fui y lo volvería a hacer. Y años después, en 2 o 3 ocasiones se lo han preguntado y ha vuelto a responder con lo mismo. ¿Qué es lo que sucede también ahí, contextualmente y coyunturalmente hablando? Al día siguiente de la represión, Ramírez Acuña destapa como precandidato del PAN a la presidencia de la República a Calderón. En tanto Fox apoyaba a Krill. Entonces ahí también ya había un conflicto, ¿sí? Y algunas de las hipótesis que se manejan es que precisamente hubo una intencionalidad de generar un daño para dejar también mal parado al gobierno federal con esta acción de represión. ¿Sí? Es una hipótesis que se maneja. Ahora, sí quisiera comentarles otro detalle recordando lo que les comentaba ahorita, lo que sucedió en 2 de las marchas que se realizaron en Cancún cuando se llevó a cabo la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. En una primera marcha, cuando la manifestación llega a la valla, se despliega un grupo de provocadores que se adelanta y queda en una malla metálica, y atrás están los policías y traen incluso herramientas para comenzar a romper la malla. Pero ¿qué sucede ahí? Así lo digo, y fue una experiencia muy, muy emotiva y llena de aprendizaje. Un montón de mujeres de muy diversos países que estaban en la marcha comienzan a tomarse también codo con codo y comienzan a caminar hacia la valla cantando, bueno, es una variación de la canción esta de Vamos a la playa, pero ellas decían, vamos a la valla, Entonces iba un montón de mujeres, pero tú veías de muy diversos países, ¿sí? Llegan a la valla y se despliegan entre la valla y los provocadores, las mujeres. Y entonces otros grupos de mujeres agarran a cada uno de los provocadores y los rodean y le decían, a ver tu mochila. Y bueno, le sacaron piedras, palos, herramientas y no sé cuántas cosas y les decían, vete. Y en ese trance también llega un grupo de compañeros anarquistas y libertarios, se despliegan entre las mujeres y los provocadores y les dicen, aquí estamos. Y entonces se anuló la provocación. ¿Sí? De los manifestantes derriban posteriormente una parte de la valla. Y entonces ya que está derribada, no se dejan ir a atacar a los policías, sino que aparece la banda de música que acompañaba a Zapata durante la revolución, bueno, los descendientes pues, ¿no? Que acompañaba a Zapata durante la revolución, se ponen en ese espacio donde se tumba la valla y comienzan a tocar el himno nacional. Y esa fue la forma de expresarse. Sí. En otra manifestación que hubo, otro de los días de ella, que también fue una manifestación con mucha gente, los compañeros coreanos, que eran muy organizados, llevaban un par de sogas gruesas, bastante gruesas,
adornadas con papelitos de colores. Y entonces a la gente le invitan a que lleve así dos hileras de gente llevando esta soga, ¿sí? Cuando se llega a la valla, amarran las 2 sogas para tumbar una de las hojas. Entonces todo el mundo se pone a jalar, a jalar. Tumban la hoja. Y entonces los mismos coreanos aparecen con miles de crisantemos. Bueno, yo con el pitufo ecologista que traigo adentro, así como que cuántas flores, pero fue un acto también muy simbólicamente muy significativo, porque empezaron a repartir a cada manifestante un crisantemo, y entonces todo el mundo en esa parte donde se tumbó la hoja y estaban al frente los de la Policía Federal, comenzaron a colocar cada quien un crisantemo en el suelo frente a los policías. Y entonces se hace una montaña de crisantemos frente a los policías. Y esa fue la forma de expresarse, y esa fue la forma de manifestarse. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que sucede ahí con esos cuerpos policíacos? Pues ahí está. Y también la cuestión no fue una acción, digamos, de ataque de parte de la gente. Se los digo y lo sostengo. En ninguno de los eventos que me ha tocado cubrir en ese proyecto de investigación, o que me tocó pues durante los años que estuvimos trabajando en ese proyecto, ninguno hubo un acto de ataque para iniciar, digamos, un entorno de violencia de parte de manifestantes. O eran los cuerpos policíacos, o eran grupos de provocadores. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cuando uno anda metido un poco en estas lógicas y demás, checando movimientos, uno puede ver ciertos matices en distintos momentos, distintos lugares, pero aquí sí fue claro que la orden y la acción fue más local que... Aunque lo que tú dices también es cierto, esto no exime a nadie. Esto no exime a nadie, porque luego también yo lo que veo es que cuando ya cruzaban a personas detenidas por la valla federal, pues los federales también se desquitaban. Después de haber estado recibiendo tanto golpe, pues también de alguna manera se desquitaban. No exime a nadie, y pues son cosas que no tienen por qué suceder, claro. Simple y sencillamente. Ahora, sería conveniente también comentar que, bueno, la policía es una estructura jerárquica, ¿no? Entonces probablemente los policías que están abajo de la pirámide son los que perciben un salario más bajo. Y probablemente ellos no perciben un buen salario, y probablemente ellos trabajan en la policía pues simple y sencillamente porque las cosas están muy mal, ¿no?, en este país, y tal vez no tienen oportunidad de conseguir una mejor chamba, ¿no? Esto tú lo ves en las policías, esto tú lo ves en el ejército, esto tú lo ves en diversos cuerpos de seguridad también. En diversos casos, sobre todo aquí en México, pero particularmente en el caso del 28 de mayo, era una valla metálica y detrás estaba una columna de cientos y no miles de policías. Casi era un cuerpo, digamos, policíaco que abarcaba por alcalde, 10 de septiembre, pues, casi todo lo que es Plaza de Armas. ¿Sí? De Pedro Moreno a Morelos, más o menos. Había muchísimo. Trajeron mucha gente de municipios del interior del estado. ¿Sí? Uno veía las expresiones de la gente. O sea, muchas de las mujeres y hombres policías estaban, tú los veías asustados, tú los veías con mucha incertidumbre. O sea, mucha de esa gente ni siquiera la entrenaron, como les dije, en estos espacios que hicieron con algunos policías de Guadalajara, que no sé, Tonalá, qué sé yo. Pero del interior del estado, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay días previos en donde muchos de ellos los tienen sometidos a presión. Tuvimos oportunidad posteriormente también de conversar con algunos policías. Incluso les estoy hablando de meses, casi un año después, porque muy reciente a los hechos no se animaban a hablar. Claro. Ya que se relajaban un poco las cosas y demás, bueno, les puedo decir a varios, sobre todo varias mujeres policías, que se atrevieron a denunciar, a manifestar inconformidad ante todo esto, a denunciar los hechos
y las dinámicas de estresantes a que los habían sometido y demás, mujeres que vivían en Guadalajara o en la zona metropolitana con familia, ¿qué hicieron? Las mandaban a la sierra, las mandaban a otros lugares del estado a hacer sus labores, teniendo familia. ¿Sí me explico? Son formas entonces también de represión institucional, de violencia institucional, que se aplican a los mismos actores, digamos, de protagónicos de esa represión, pero que no están de acuerdo con eso, pues. Eso también se presentó. Una presión para que renuncien, porque tengo mi familia Sí, aquí, claro. no voy a ir hasta allá a trabajar, Claro, voy a claro. renunciar. Efectivamente, o sea, eran medidas de presión para tratar de tomar distancia con respecto a ellos y efectivamente, ¿no? De que acaben pues saliéndose de ahí. Sí, digo, finalmente pues fue una violencia institucional por parte del Estado contra, yo lo veo así, contra pobres, ¿no? Porque los policías son un grupo de pobres que aplicaron una violencia contra otros grupos de pobres, ¿no? O sea, y finalmente aquí habrá que ver que hay como unas manos, ¿verdad?, que mueven. Yo veo a los policías y a los manifestantes como marionetas también, ¿no? O sea, generalmente las manos que están moviendo esos policías, el grueso de la población no las ve. Que en este caso, bueno, el Estado es algo que está visible, pero no solamente es el Estado, ¿no? Creo que también hay otras estructuras que controlan a los estados, ¿no? Que están por encima de los estados y los someten, ¿no? Finalmente fue un desenlace de pobres peleándose con otros pobres, ¿no? Sí, definitivamente es lamentable esto, y pues es lo que luego se logra a través de esas estrategias del Estado precisamente, ¿no? En donde se generan estas situaciones de violencia, pero además hay todo un discurso. Y lo más preocupante de todo, mucha gente se lo creyó. Mucha gente se creyó que efectivamente venían globalifóbicos a destruir la ciudad, y que se lo merecían. ¿Sí? Incluso se dio el caso de jóvenes que habían acudido a la marcha. No todos los casos, hubo algunos casos en donde jóvenes que habían acudido a la marcha, al llegar a sus casas, eran regañados por sus familiares. Ahí está, ya ves, ¿para qué te andas metiendo y para qué te andas asomando esas cosas? No sé qué tanto, que no se debería y demás, dándole la razón al discurso dominante, pues. Precisamente es por ello que decidimos acelerar las cosas para generar unos primeros productos que también lanzamos a los medios, como fue la reconstrucción computarizada, como fue el seguimiento fotográfico y la producción del documental. Digamos, yo no fui el realizador en sí del documental, fue otra compañera. De hecho, si ustedes se fijan, al final en el documental no aparecen créditos, y fue una decisión que se tomó por motivos de seguridad. Sí quedó un tanto evidente pues que buena parte del material visual y de reconstrucción pues era lo que yo había estado trabajando, porque sí decidí lanzarlo a medios, ¿sí? Y eso generó problemas. Eso generó ciertas intimidaciones y demás, pero en estos casos, por parte del Estado, pero en estos casos lo importante es la cobertura de los medios y pues generar las redes de solidaridad, que incluso por ahí hubo un apoyo institucional de la Universidad de Guadalajara como investigador de la universidad que yo estaba, pues era un proyecto que estaba llevando a cabo de investigación, y sí hubo cierta cobertura, hay que decirlo, que permitió que la intensidad de la presión sí bajara notoriamente. Entonces, en estos casos es importante cobertura de medios, redes de solidaridad social y en su momento, si hay condiciones, pues también de apoyo institucional para enfrentar ese tipo de situaciones que son muy fuertes, la verdad, son muy, muy fuertes, marcan. Pero pues ahí está también el peso de los principios y los valores y de la ética, ¿no? Y pues que, digo, ante la verdad de las cosas hay que actuar y pues también de ahí se generó un libro, ya han salido 2 ediciones, que se llama Ojos Perdidos en Tanta Luz, en que nos tocó coordinar, en donde todos los textos, todos los artículos tratan sobre el caso, de lleno sobre el caso. ¿Y por qué Ojos Perdidos en Tanta Luz? Pues precisamente porque mucha gente se creyó el cuento de la
y pues era muy difícil que la gente de primer momento tuviera así como que una versión más detallada, más detenida y más cercana a la Más verdad crítica, ¿no? de cómo sucedieron las cosas. Incluso muchos medios de comunicación siguieron la versión oficial. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando presentamos en una rueda de prensa la reconstrucción primera de hechos con la animación computarizada y el soporte fotográfico, que demostrábamos que sí hubo provocadores, claramente se veía a estas personas. Varios reporteros de medios de comunicación adoptaron hacia mí un tono un poco fuerte de inconformidad porque les estaba generando una disonancia interna, porque ellos querían el otro cuento, sí. querían la historia oficial, y yo les estaba demostrando cómo habían sido las cosas, y eso les generó un conflicto interno porque ellos habían estado sosteniendo el otro. Incluso me empezaron a hacer así preguntas muy de confrontación. Entonces yo simplemente decía, ahí está la información, ahí están los archivos, analicen ustedes con calma, tranquilos, vean, ahí está. Y bueno, poco a poquito empezó a bajar de intensidad esa versión. Incluso algo que me parece muy importante, si ustedes recuerdan, el entonces cardenal Sandoval Iñiguez traía un discurso totalmente también violento hacia manifestantes y hacia los altermonistas. Ellos manejaban mucho este término de globalifóbicos, que empezó a usar en una reunión de Davos también un señor del que no me quiero recordar, que fue presidente de México, sí. y que trabajaba y sigue trabajando para transnacionales, cuyo apellido comienza con J de Cedillo, pero no quiero nombrarlo. Entonces eso decía, pero hay un detalle muy interesante. Pastoral Social comenzó a investigar las cosas y pues lo que averiguó es lo que ya vemos. O sea, se confirmó la versión que ya hemos manejado, que hubo provocación, que la gente que fue detenida y golpeada no participó en ninguna de estas actividades violentas y demás. Y entonces, chequen ustedes la prensa. De repente, con todo ese discurso de Sandoval Iñiguez, realmente casi vociferando contra los derechos humanos incluso. De los policías, sí. De repente desapareció el discurso. De repente, mutis total. Mi hipótesis es que de Pastoral Social pues le mostraron y dijeron, oye, es que pues la cosa estuvo así. Entonces hay que tener cuidado con lo que se está diciendo, ¿no? Aunque este señor difícilmente se callaba, pero ahí sí hubo una diferencia, hubo un antes y un después, ¿no? Podemos encontrar otros personajes en el mismo video que se elaboró también con base en la reconstrucción que hicimos de hechos. Hay varios testimonios, incluyendo el de Emilio González Márquez, que también avalaba todo esto, sin razón de ser, y recuerdo muy bien una frase que aparece que él dijo en los medios y que aparece en el video que dice, pues si hubo violencia y represión que lo demuestre, ¿no? Inmediatamente se presentan escenas de represión abierta, cruenta, sangrienta, ¿no? Pues así fueron las cosas. A mí me gustaría preguntarle otra cosa, pero tú, Carlos, antes que... Bueno, algo importante, o algo que a mí me gustaría resaltar un poco antes de que nos perdamos en el tema, es que, bueno, fue 2004. Internet no había. Creo que era una época en donde la televisión sí nos decía qué ver, a qué hora ver las noticias, y pues creo que hoy en día, aunque se dan actos de represión todavía sí, pero pues cualquier persona saca su celular, graba, sube las imágenes de los incidentes a internet y pues tiene millones de views, todos lo ven, y pues o al menos resaltar esto de que, o al menos en esta época casi nadie se animaba como a... Puede ser que ustedes, al menos aquí en Jalisco, fueron pioneros en este tipo de Fíjate, bueno, que se pudiera hacer este tipo de investigación o este tipo de recopilación de hechos un poco más neutrales, que pudiera tratar de recopilar realmente la información necesaria para llevarla al público. Sí, bueno, mira, lo que te comento, y es que a veces uno no dimensiona lo que está haciendo. Pero te comento que de varias organizaciones internacionales y nacionales, cuando se dan cuenta del proyecto que tenían, me decían, oye, es que nadie está haciendo eso, así de simple. Sí. Y para el caso particular del 28 de mayo, a los poquitos días, bueno, hubo muchísimas actividades posteriores de difusión, de apoyo, solidaridad, de reflexión y demás. Hubo una mesa redonda en el Auditorio Salvador Allende,
en la que participó, entre otras personas, de los líderes del 68, se me va el nombre ahorita, que ya falleció recientemente. Luis González de Alba. No. Raúl Álvarez Garín. Álvarez Garín, exactamente, Raúl Álvarez Garín estuvo en esa... Y en ese lugar, antes de su participación, presentamos precisamente la reconstrucción de hechos, la soporte fotográfico y demás. Todavía estaba en proceso el video por la compañera realizadora. Y él mismo lo dijo. Dice, híjole, es que si esto lo hubiéramos hecho en el 68, otra cosa hubiera sido. ¿Sí? Y dice, bueno, lo que se hizo, y con la rapidez que se hizo y con la solidez metodológica que se hizo, esto es pues algo sin precedente en México precisamente, ¿no? Uno no dimensiona los alcances que se pueden tener, y bueno, eso también generó un buen de problemas posteriores, porque decían que de ahí del mismo estado decían que con esto se les quería tumbar el teatrito, decían. Así es. Sí. ¿Tuvo algún problema, no sé, en su empleo que tuviera en ese momento? ¿Tuvo alguna...? ¿En mi empleo? Ajá. No, como les decía, al contrario, tuve apoyo institucional. Pero sí pasaron más cosas. Sí. O sea, ¿qué sucede en eso? Pues que se pone a investigar, que de repente ves durante una temporada que hay una sombra anda atrás de ti en sentidos. En mis centros laborales me decían funcionarios y demás que iban a investigar, que me estaban investigando, que estaban indagando. Ese tipo de cosas, sí. Otras cosas raras que uno nota también, ¿no? Investigan por diferentes medios. Pero al paso del tiempo eso fue desvaneciéndose, fue disminuyendo. No pasa de que simplemente en un archivero, en un expediente se engrose un poquito más Sí, el expediente, pero y que ahí esté guardado, ¿no? Pero de ahí no pasó a mayores después, ¿no? Sí. Claro. A mí me gustaría preguntarle algo, doctor. Esta manifestación del 28 de mayo, yo me di cuenta que vinieron personas de muchas partes del mundo, entre ellas el que ahora es presidente de Bolivia, Evo Morales. Y bueno, yo asistí a la manifestación, pero bueno, yo estuve muy al pendiente en esos días, y yo sí, luego cuando leí esto de los provocadores, pues yo lo primero que hice, pues yo me fui, ¿verdad? Tal vez, yo no sé cómo definir eso, ¿verdad? Pero pues en ese momento mi vida me dijo, vete, ¿no? Me fui. Pero sí me gusta, vi que había estudiantes, por ejemplo, vi que estaba el movimiento humanista, estaba gente del INDEC, por ejemplo. Es decir, eran grupos diversos. De muchas partes del mundo. Sí. A mí me gustaría que un poquito nos platicara esa complejidad de la diversidad, de la multidiversidad, tanto política como cultural, de los manifestantes. Creo que es importante también que veamos quiénes son estas personas, porque sí vimos claramente en la prensa, sobre todo en Televisa y en TV Azteca, el uso que hicieron de la información de los manifestantes. Sí los pintaron prácticamente como terroristas. Yo me acuerdo que la noche del 28 de mayo en Televisa sacaron un extracto de una entrevista que le hicieron a David de Anda, de ahí del Tianguis Cultural, donde él decía, ¿verdad? Nosotros no vamos a caer en provocaciones, y posteriormente mostraron las fotografías de los provocadores a imágenes en vivo que ellos sacaron, y bueno, claramente daban a entender que los manifestantes eran así, ¿no? Eran terroristas, eran violentos y demás, y pintaron mucho esa imagen. Creo yo que es importante un poquito ver que en esta complejidad cultural, política y social, pues bueno, no se puede entender a todos de la misma manera. Claro. Sí, como comentaba hace un rato, si el evento oficial es uno solo, aunque puede haber muchas mesas de trabajo y demás, pero bueno, se concentran en el Instituto Cultural Cabañas,
tienen sus propias dinámicas, ahí están totalmente aislados, las negociaciones pues siempre se hacen en lo oscurito, así como el ALCA y como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y como mil cosas más, como el Acuerdo México-Unión Europea, etcétera. Igual aquí, pero a la par de ello pues está, como les decía, esa diversidad de actividades, de iniciativas, de eventos, de una diversidad también de sectores civiles y de organizaciones y redes locales, nacionales, internacionales que se presentan, ¿no? No sé, uno no alcanza a cubrir todo, por supuesto, una sola persona no alcanza a cubrir todo, pero pues más o menos sí se informa, ¿no? Nos informamos, estábamos en contacto con los distintos sectores, teniendo acceso a los programas de las actividades, acudíamos a lo más que podíamos. Digamos que el evento que más aglutinó diversidades también de organizaciones, redes a nivel internacional, fue el que se llamó Enlazando Alternativas. Este fue un evento impulsado principalmente por la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio a nivel nacional, pero donde sí participó gente de muchos países. La principal sede fue en el Sindicato de Telefonistas y por prolongación alcalde, y en el propio Centro de Ciencias de Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, principalmente el Salvador Allende, y también aulas y salones. Pero ahí también había otros eventos y otras actividades, y también había actividades en la plaza frente al expiatorio, y también había actividades en Plaza Juárez. O sea, había una diversidad de cosas, de espacios, muy rico, muy diverso. Algo que suele suceder en estos casos, pues es que hay encuentros y acercamientos entre gente afín, pero también entre gente que tiene sus diferencias. Y bueno, las diferencias se veían más a nivel local que internacional, cabe decirlo. Pero como suele suceder también en estos casos, regularmente se acuerda al menos una marcha unitaria, ¿no? Sea para partir todos juntos e ir hacia un lugar, o partir de lugares diferentes y confluir en un solo lugar. Y eso es lo que sucedió con la marcha precisamente del 28 de mayo. Entonces, uno podía ver diversidad de gente, diversidad de espacios, de iniciativas, gente de América Latina, sí, de Canadá, de Estados Unidos incluso, aunque no pertenecían, digamos, al bloque activo del evento oficial, porque era América Latina, el Caribe y la Unión Europea. También veía uno gente de Estados Unidos y Canadá, afín, digamos, a estos procesos. De Europa no se diga también, ¿sí? Vino un grupo muy importante y de organizaciones muy, muy importantes también que trabajan en el marco de todo este movimiento, por llamarlo genéricamente altermundista, y gente muy, digamos, madura, muy formada, no solamente en términos de la militancia, sino también en términos de la investigación, de las evidencias, de los impactos de la globalización liberal, y también de construcción de alternativas. O sea, era muy diverso. Y entonces encontraba uno desde jóvenes anarquistas y libertarios hasta reconocidos académicos de otros países, ¿no? O gente muy, muy que sobresale mucho también por su labor, su constancia y su trayectoria en redes internacionales. A partir precisamente del 28 de mayo viene una iniciativa que posteriormente se convierte en una red de América Latina y Unión Europea, que precisamente se llamó y se sigue llamando Enlazando Alternativas, la red de Enlazando Alternativas, ¿sí? O sea, hay productos, pues sí, y se generan cosas muy interesantes, desde actividades efímeras hasta este tipo de iniciativas que trascienden el tiempo y el espacio del evento. Entonces, eso lo veía uno en los distintos espacios, pero la marcha se convirtió en un momento en donde pues ya en directo podía haber uno esa diversidad, ¿no? Sí. Desde integrantes del sindicato de Euskadi, que son los que abren la marcha, porque estaban en un momento de lucha muy fuerte con la huelga que tenían y estaban buscando solidaridad internacional, y que eso fue uno de los factores más importantes que tuvieron también en su estrategia.
hasta compañeros que armaban batucada, ¿no? Y ahí iban tocando y cantando. Hasta los macheteros de ¿no? San Salvador. Desde los macheteros de San Salvador hasta el bloque de jóvenes anarquistas y libertarios, estudiantes universitarias y indígenas. Era muy diverso y ciertamente gente de distintos países. De hecho, efectivamente participaba Evo Morales, todavía como líder de los cocaleros. Exacto. Y él iba a leer el primer pronunciamiento en la conferencia de Juárez y 16 de septiembre, y no se leyó precisamente porque ya los provocadores estaban llevando a cabo su acción de ataque a la valla policíaca. Entonces se decidió mejor suspender la lectura ahí y seguirse moviendo hacia la conferencia que les digo de los templos de San Francisco y Aranzazú, ¿no? Pero sí, o sea, esa es para mí de las partes más ricas. Tanta gente de tantos lugares, de tantas regiones, comunidades, países, las formas de expresión tan diversas que tienen también, y ves una misma persona haciendo un performance callejero, como la ves participando en una mesa redonda con un conocimiento de las cosas, de los problemas y de alternativas, y pues eso da cuenta precisamente del potencial de este movimiento o estos movimientos que confluyen precisamente frente a lo que es la globalización neoliberal, sus impactos sociales, ambientales, etcétera, y sobre todo la construcción de alternativas, ¿no? Sí, bueno, vamos y a de los provocadores, doctor, ¿se sabe quiénes? Digo, porque muchas de las especulaciones han sido que eran mismas gentes del ejército, y en fin, o sea... Bueno, mira, de lo que yo pude observar e indagar, la verdad lo digo, no tenemos indicio de que fuera gente proveniente del ejército. Sí logramos tener por ahí algunas evidencias y testimonios de gente que pues se le tuvo que guardar respeto en términos de la privacidad y pues por cuestiones de seguridad. Teníamos evidencia de algunas gentes que fueron pagadas. Pero si tú analizas las imágenes, en el libro vienen, en el video vienen, también en la reconstrucción fotográfica, las gentes que estaban llevando a cabo la acción y sobre todo quienes estaban dirigiendo la acción, en sí el hábitus y la apariencia, venían con cascos nuevos, con calcomanías anarquistas nuevas recién pegadas, era evidente esto, traían lentes, traían máscaras, no de estas para que venden en las farmacias, no, máscaras en forma, traían guantes, o sea, pues para no dejar ninguna evidencia, pero tú sí alcanzabas a percibir un poco el corte de cabello, algunos otros detalles que pues no eran pues gente que fue contratada, que fue pagada y que supuestamente se disfrazaron sobre todo de anarquistas, ¿no? Pero pues ahí quizá en un momento dado quienes se interesen pueden tener acceso a imágenes. Nosotros con gusto a quien quiera le podemos, a medios de comunicación nacionales e internacionales incluso les pasamos el disco con todas las fotos. Me tocó pasárselo a agentes, Lore de Mola, por ejemplo, de Televisa, que sí vino a hacer entrevistas la misma noche a personas o familiares de gente que ven y demás, pero este material ningún medio oficial o privado de las grandes cadenas sacaron. Se los confieso. De Canal 4 sí hubo un interés, pero lamentablemente no hubo una coincidencia en el momento para estar ahí y presentarlo. Sí nos estuvieron buscando, lamentablemente no hubo la conexión. Pero pues sí puedo decir que más bien fue a través de canales independientes, de medios independientes, y un poco de cobertura de algunos otros, por ejemplo Radio Universidad de Guadalajara, de cobertura, un poco La Jornada, antes no existían lo que llaman los memes, pero un Día de los Inocentes también por ahí sacaron una foto en la parte posterior de lo que era siglo XXI, después público, después milenio, en Guadalajara, con alguna de las fotos que
que tomamos, así, y poniendo la cara ahí de la amiga, o sea, como no sé quién más, diciendo foto Jorge Gastón. Pero bueno, al menos aún en esa versión algo salía, pero en la mayoría de los medios de comunicación de privado de amplia cobertura, no. Otra cosa que sí quiero señalar, a través de gestiones de la propia red de la Coordinadora 28 de Mayo durante todo ese año, se abrieron espacios para entrevistas de parte de comisiones con algunos funcionarios. Y miren, a mí me tocó presentar esta información en el Ayuntamiento de Guadalajara, con el cuerpo de edilicio del ayuntamiento, y pues lo aceptaban. Es que no había vuelta de hoja con evidencia. Lo aceptaban, pero hasta ahí, no pasaba más, ¿no? Incluso llegué a presentarlo en lugares donde había gente de las policías, gente que estuvo participando, y también lo aceptaban. ¿Sí? Pero era muy difícil establecer, digamos, la diferencia entre los provocadores y los manifestantes. Les costaba mucho trabajo esa parte. Porque decían, no, pues lo que está presentando, pues sí, así sucedió la cosa, efectivamente eso pasó. Pero es que luego que nos estuvieron aventando y que nos hacían esto y que lo hacían. Yo en parte, digamos, desde una perspectiva psicosocial, puede ser explicarle esa parte, pero hay que se requiere, pues seguir insistiendo y compartiendo evidencia, y bueno, en mucho falta esa otra parte, de que quienes fueron en realidad con nombre y apellido, pues eso sí está muy difícil. Ustedes saben que en todas las que son acciones de represión, cuidan mucho esa parte, ¿no? Y además muchas veces a la propia gente que protagoniza, pues la llegan a intimidar y decir, algo que digas, olvídate, ¿no? No quiero decir con qué amenazas los intimidan, ¿no? Incluso de afectación de familiares y demás. Entonces, pues sí es muy complejo, y es muy complicado llegar, digamos, a fondo de las cosas. Tuvimos oportunidad incluso en una entrevista de hablar con el que era el subsecretario del Interior. Le mostramos toda la evidencia. Y lo único que nos dijo fue, bueno, pero no tiene evidencia de que fue agente del gobierno del Estado. Pues no tenemos, pero está les toca investigar también. Así es, eso es ustedes. A ustedes les toca investigar esto, ¿sí? ¿Quiénes son y demás, ¿no? Pero pues no, nunca. Ahí yo diría, hay una factura pendiente. Hay una factura pendiente desde quien toma y que se tiene que derivar a quien toma la decisión, a la cabeza que toma la decisión, hasta a quienes protagonizaron. O sea, desde autores intelectuales hasta autores materiales. Ahí está la factura pendiente, porque el costo lo han querido cargar pues a jóvenes, principalmente a jóvenes, que no tuvieron nada que ver con esos actos de provocación, que estaban haciendo valer sus derechos, y pues no se toca a las y los verdaderos responsables de esto. Que sí hay nombres y apellidos, ¿no? O sea... Pues ya lo hemos dicho, sí, o sea, que da el orden, y él mismo lo ha dicho públicamente, no hay ningún secreto. Ramírez Acuña, quienes lo secundan, Emilio lo secunda también, González, y está la gente de los cuerpos policíacos también, que tenía al mando, Nájera, por ejemplo, ahí están, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues todos los que vengan, definitivamente. Así es. Pues vamos cerrando, Aníbal. Sí, vamos cerrando, aunque aquí hay dos preguntas nada más. Dice Óscar Ulises Aguirre, en un caso hipotético, ¿creen que México estará listo para un cambio de gobierno donde se busque principalmente la igualdad social, la distribución equitativa y se concientice de sus propios recursos naturales y saquen beneficio para toda la nación? ¿O cómo se podría lograr esto? Y Adrián Palac dice, en aquel entonces era un gobierno panista el represor. ¿Se necesita el cambio de colores de un partido o cambio de conciencia sociocultural? Pues yo le apunto más a la segunda opción.
Sí. la verdad. O Sí. sea, La conciencia. lo que pasa es que la violencia institucional, de hecho, en la segunda edición del libro de Hijos Perdidos en Tanta Luz agregamos un capítulo, el primero, que se llama Del Estado de Derecho al Estado de Derecha, un acercamiento a la violencia institucional. Entonces, transitar, digo, tampoco es que para mí la solución última sea el Estado de Derecho, también hay como que un poquito del espíritu anarquista me aparece, pero, Qué bueno, maestro. pero en ese tenor, transitar del Estado de Derecha al Estado de Derecho, pues es todo un proceso. Sí. Y yo diría incluso, pues hay gobiernos de izquierda que se desenvuelven más como un Estado de derecha. Sí, Sí, sí. esas contradicciones se dan, esas mezclas se dan, ¿no? Entonces, uno puede ver cómo en momentos la violencia institucional trasciende partidos, Sí. trasciende extremos o polos, sean de izquierda, de derecha, de centro. Además que ahora pues hay hay un dinamismo tan gelatinoso, sí, así, ¿no? Tan vaporoso en muchos sentidos, de que de repente un sector que se asume como de izquierda está haciendo acciones más propias de la derecha. Entonces, creo que sí hay que apostarle más a cultivar la conciencia, a cultivar principios, valores, prácticas, también alternativas, que no se ajusten propiamente a esos extremos, ¿sí? Que no se ajusten a lo que es la lógica electoral, partidista, y lo estamos viviendo incluso actualmente con diversas experiencias a nivel nacional, no sé, el movimiento zapatista pues es una muestra de ello. Vale la pena mucho hacer una reflexión de qué está sucediendo ahorita, Sí. ¿no? Con el Consejo Indígena de Gobierno, con la estimada compañera Marichuy también como vocera y demás, que creo que va más allá de lo que algunos interpretan de manera muy corta, que es como caer en lo que estaban negando. Creo que va mucho más allá de eso. Pero también a nivel internacional hay ejemplos muy ricos, muy interesantes de movimientos, de experiencias, en Sudamérica, por ejemplo, no sé, en África, no acabaríamos. O sea, creo que a nivel nacional esto también se reproduce. Creo que sí hay un potencial con respecto a la primera pregunta. Nadie estamos preparados al 100% para lograr los cambios que quisiéramos, sino le vamos aprendiendo en el camino. Sí. Vamos educándonos, deseducándonos, reeducándonos, aportando y abonando. No hay una receta única, por supuesto. El camino se construye precisamente en el camino, y la mejor forma de intentarlo pues es intentándolo, ¿sí? Con el arrojo, digamos, el espíritu de lucha y de construcción, y sobre todo ¿qué les puedo decir? Miren, muchas veces queremos hacer algo y todo lo tenemos en contra, ¿sí? Todas las condiciones económicas, políticas, etcétera, sociales, a lo mejor ni nos creen, mucha gente, y nos pueden tildar de locos o ¿sí? de anormales, ¿no? Pues hay que hacerlo, hay que intentarlo. ¿Para qué? Para romper esquemas. Yo les digo a mis alumnos, y quizá algunos estén escuchando de nuevo, hay que salirnos del corralito y hacer travesuras. Y para ello se necesita, si todo lo tenemos en contra, ¿qué es lo que nos impulsa a seguir con la testarudez y la terquedad? ¿Sí? De aquí adentro. O sea, alguna vez me preguntaban que para mí qué era el intelectual orgánico, y decía, bueno, quizá no suene a Gramsci, pero para mí el intelectual orgánico es el que logra armonizar estómago, coraje, arrojo, cabeza, inteligencia y sobre todo corazón. ¿Sí? Y pues eso es lo que nos impulsa también a seguirle, ¿verdad? Sí, y bueno, maestro, yo me despido de este programa, híjole, pues como muy agradecido, embelesado de su charla, de todas las anécdotas y los datos que nos vino a traer. Le reitero mi admiración, mi cariño, mi respeto. Ese libro que está allí es uno de los
digamos, el documental, la representación gráfica, fue una piedra angular, fue una cuestión muy importante para que toda esa represión tuviera un buen fin. Pocos movimientos y represiones son así, maestro, terminan con la liberación de toda la gente apresada, ¿verdad? Y que se comprobó fehacientemente, se documentó con evidencias incontestables que fue el Estado. Y bueno, aparte tenemos la petulancia fascista de José Francisco Ramírez Acuña, que él, a diferencia, bueno, como Díaz Ordaz o el 68, dice que lo hizo así, y entonces, bueno, del 28 de mayo, la gente que estamos un poco conocedora de esto, pues sabemos bien cómo fue el mecanismo, y fue una represión fascista, muy triste, muy lamentable, brutal, del cual se generan muchos aprendizajes, bueno, al menos para mí, y en las marchas, los movimientos creo que necesitan estar tomando nota de lo que usted ha materializado, de la marcha, de ese contexto, porque el pueblo necesita saber organizarse frente a una demanda y frente a la respuesta posible que tiene el gobierno, porque en días anteriores, bueno, algunos compañeros y compañeras no participamos en la marcha porque veíamos que tanto Ramírez Acuña como fue presidente municipal, ya él tenía y había hecho represiones violentas policíacas, ¿no? Entonces yo no participé, pero igual me conduele y me molesta lo que sucedió allí. Entonces para la población necesitamos tener ese aprendizaje para saber cómo organizarnos, cómo defendernos. Y bueno, retomar el corazón del movimiento en aquel entonces, como usted dice, altermundista. Hoy más que es Día Internacional del Ambiente, digamos y hagamos cosas porque un mundo sea mejor o porque otro mundo sea posible, ¿no, maestro? Entonces yo le agradezco muchísimo, bienvenido, cuantas veces guste venir aquí, maestro Jorge Gastón. No, pues gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Carlos. Bueno, maestro, a mí me gustaría despedirme con una última pregunta. Es un poco más que he estado pensando desde que empezó la plática, y cuando empezó nos hablaba de la violencia institucional que se da incluso en procesos burocráticos. Yo tengo una conocida, que no voy a decir quién es ni en dónde trabaja, pero es en un proceso burocrático en lo cual a las personas que van a ese proceso se les pide documentación, huella digital, escaneo de retina, vaya, una serie de procesos y ella me comenta, mucha gente se molesta porque dice, es como un proceso de la fiscalía, me vas a detener aquí, o para qué tanta seguridad para este proceso. Y pues ahí incluso ella ya ha llegado a defender una posición hasta de un poco de, poder decir, de odio hacia las personas que van, porque es muy recurrente que muchos se nieguen a estas fotos, a este proceso, y dicen, que bueno, así tal cual como muchas personas dirían, ¿no? Como se diría vulgarmente, pinche gente que viene nomás a dar lata. Y muchas de las personas que laboran ahí ya tomaron una actitud un poco negativa. Bueno, entonces si no quiere la foto, aquí cerramos el proceso y ya no seguimos con lo que usted necesita. Pues obviamente, como es una necesidad que estas personas tienen para un registro, para algo, pues ellos van y de muy mala gana aceptan la foto, que les escaneen la retina y todo esto, pero vaya, son personas las personas que laboran ahí ya están aceptando este tipo de violencias a los demás, que ellos no la perciben como tal, ellos se perciben hasta violentados por las personas que van a realizar el trámite, porque sienten que los atacan. Y bueno, yo la justificación que le doy, le digo, bueno, es que tienes que ver que tú estás dando la cara por una institución. Obviamente estás dando la cara, tú para ellos eres el representante de esa institución. Obviamente los superiores, el jefe de tal institución no va a ir a dar la cara para tratar de convencer a las personas a que se hagan el proceso. Obviamente es algo que en ningún lugar va a pasar. Como bien nos mencionaba, los policías, nunca va a estar el jefe de policías ahí golpeando, nunca va a estar, siempre va a mandar a los Bueno, demás. a algunos. Ese día me tocó ver a algunos. Sí. Bueno, pero sí, comúnmente en lo cotidiano. El más reconocido. Luis Carlos Nájera, creo que andaba incluso hasta caballo. El Pinto también. Sí, también. Para usted, porque ellos también se les hace un tipo de,
se les previa a cómo deben de actuar con ciertos mecanismos que hasta ellos los controlan, que ellos los hacen que firmen un contrato cada 3 meses, o sea, y esos 3 meses si te portas mal, vas para afuera. Ahí yo veo bien importante el propiciar condiciones para que se dé un proceso de reflexión también de parte de estas personas, porque yo había un doble proceso de sumisión. Es sumisión para la gente que va a solicitar el servicio y que le piden todos esos requisitos, pero también es sumisión de quien está dando la cara por parte de la institución. ¿Por qué? Porque es simplemente una dinámica de reproducción con la que segurito ni siquiera están de acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahí también psicosocialmente hablando nos invita a un análisis muy interesante. Lo que sucede es que esa inconformidad, ¿sí?, esa desazón, digamos, de la persona que le toca dar la cara, no se dirige hacia sus jefes, sino hacia las personas. No sé si me explico. Sí. Entonces yo ahí veo un doble proceso de sumisión. Y para mí ahí lo que sería una posibilidad de superar este tipo de situaciones es cómo lograr que quien está de un lado de la ventanilla y quien está del otro de la ventanilla se asuman como sujetos sociales, como sujetos históricos, como sujetos en igualdad de circunstancias y pueda darse una reflexión conjunta, ¿sí? Y caer en la cuenta de que, caray, pues uno y otro estamos en una situación de sumisión, ¿no? ¿Hacia dónde hay que voltear? Hacia allá, no confrontarse, ¿sí? Porque además la norma, sobre todos esos requisitos, también es una imposición para ambas partes. No sé si me explico. Así es. Entonces, una vez incluso me llegué a encontrar a un estudiante trabajando pues en una dependencia pues, así, ¿no? Del Estado, entonces me ve y le dio muchísima pena. Le dije, no, tú tranquilo, o sea, no tiene por qué darte pena, o sea, lo importante es que tú trates de dignificar lo que estás haciendo y dignificarte ante los demás, porque aquí lo que se requiere es precisamente depurar y trascender las estructuras, las dinámicas, los significados y sentidos de esos espacios institucionales en otra cosa, ¿no? Yo sé, mucha gente dice, pues entonces desde dentro voy para allá. No, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Pero si las condiciones se dieron para que estuviera ahí y no pudiera tener otra oportunidad laboral y demás, pues dignifiquemos los espacios en donde estemos, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, la universidad pública en la que trabajo pues es universidad estatal y tiene sus estructuras y no es democrática en sus dinámicas, sus estructuras, pero desde dentro tratamos de hacer algo con compañeros y compañeros maestros, con las compañeras y compañeros estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por ahí puede apuntarse la cosa, pero bueno, redondeando esto, yo ahí lo que veo es un doble proceso de sumisión. Y ahí lo que hay que trabajar es cómo dignificarnos como seres humanos, cómo lograr llevar a cabo esa reflexión y entonces sí, focalizar la indignación o la inconformidad hacia los indignos y las indignas, ¿sí? Los que generan eso, precisamente, ¿no? Bueno, pues agradecerle por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes de nuevo. Y bueno, pues yo al igual que Aníbal y Carlos le agradezco, doctor Jorge, y bueno, me gustaría hacer un comentario como personal, o sea, yo lo quiero agradecer por el documental que nos... Bueno, yo no sabía que otra compañera también había participado en su realización, pero ese documental a mí me ha ayudado tanto a reflexionar y bueno, pues déjenme decirle que cuando menos todos los alumnos que yo he tenido, que han sido miles, lo han visto y hemos hecho reflexión, análisis, a veces con lo que hemos podido, ¿verdad? Con notas de periódico, con libros, pero yo personalmente le agradezco que le haya regalado a la humanidad ese documental y bueno, este libro. Yo tengo meses comentándole a Aníbal que cómo le hacemos para conseguir materiales y qué bueno que ahora sí que Dios o el diablo nos trajo los libros, ¿verdad? Entonces qué bueno que nos regala que nos regalan más bien ese maravilloso trabajo, ¿verdad? Ese documental. Ahora con el libro yo creo que vamos a poder hacer otro tipo de reflexión, vamos a hacer otro análisis y pues bueno, y ustedes amigos, pues bueno, gracias por seguirnos, así nos despedimos. Acuérdense que nos pueden escribir y proponer temas, autoinvítense y propónganos, escríbanos
y pues seguimos en contacto. Nos despedimos y hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias, maestro Jorge. Gracias.